concepto de lo que es el código genético. El código genético son las instrucciones que le van a indicar a la célula cómo hacer una proteína. Para ello utilizan letras. En el caso, acá tenemos la molécula del ADN y este es del ARN. Las letras que componen la molécula del ADN van a ser la A para la adenina, la T para la timina, la G para guanina, la C para citosina. En el caso del ARN solamente se cambia una letra. En vez de timina vamos a tener el uracilo. El código para cada gen combina estos 4 compuestos químicos, o sea, la adenina, guanina, uracilo, citosina o timina, de manera diferentes para formar palabras de 3 letras. En este caso esto sería una palabra que está compuesta por las 3 letras. A esto se denomina tripletes. Estos tripletes lo que van a hacer es van a formar un codón. Este es un codón, este es otro codón, este es otro codón. Estos codones especifican qué aminoácidos se necesitan para la síntesis de una proteína. Es decir, que el código genético es el conjunto de normas por las que la información codificada en las secuencias de ADN y ARN se traduce a proteínas en la célula. Bueno, ahora vamos a hacer mención a lo que es el ARN, que es el ácido ribonucleico. Este es un ácido nucleico, al igual que el ADN, que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según sus funciones y características. Es decir, que el ARN lo que hace es de intermediario entre el ADN y la proteína, que contiene la información, el código genético que le proporciona el ADN para poder sintetizar proteínas específicas. Continuando con el tema, vamos a mencionar a los tipos de ARN. Tenemos al ARN mensajero, que es conocido como el ARN codificante, que es el que posee la información genética que obtuvo del ADN, que va a determinar el esquema de los aminoácidos para formar una proteína. Aquí en esta imagen observamos que este es el ARN mensajero. Luego tenemos al ARN de transferencia, que son estos que tenemos acá. Son los que se encargan de llevar los aminoácidos a los ribosomas. Acá tenemos a los aminoácidos. Este es el ribosoma, con el fin de incorporarlos al proceso de una síntesis de proteína. También se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero. Este es el ARN mensajero, como dijimos, y lo que hace es el ARN de transferencia al entrar a la proteína, al ribosoma, perdón, es codificar el mensaje que trae el ARN mensajero. Luego tenemos el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas. Este es un ribosoma que se divide en 2 subunidades. Este es la subunidad mayor y la subunidad menor. Es aquí donde se produce la actividad enzimática.
Aquí se crean los enlaces peptídicos entre los aminoácidos cuando ingresa un ARN de transferencia. Se ensambla con el ARN mensajero y a partir de la actividad enzimática del ARN ribosómico, este va sintetizando la proteína. Bien, a continuación vamos a nombrar algunos aspectos generales del código genético, algunas características que presenta el código genético. El primero dice que el código genético está escrito de manera lineal, utilizando como letras las bases ribonucleotídicas que componen las moléculas de ARN mensajero. Entonces, de manera lineal tenemos acá el ARN mensajero, acá es el ADN y finalmente las proteínas, que se ubican, estas letras se ubican de manera lineal, es decir, de forma consecutiva. La secuencia ribonucleotídica, esta secuencia proviene de las bases nucleotídicas complementarias del ADN, o sea, esta secuencia proviene de la secuencia nucleotídica del ADN. Luego, cada palabra del ARN mensajero consta de 3 letras ribonucleotídicas, a los cuales se lo denomina código de tripletes. Es decir, cada uno de estos constituye una palabra que es a lo que se denomina el código de tripletes. Está constituido por, en este caso, adenina, guanina y uracilo. Cada grupo de 3 ribonucleotídicos, cada uno de estos, es denominado codón. Este es un codón, este es otro codón, este es otro codón, este es otro codón. En este caso, esta secuencia tiene 4 codones. Cada uno de ellos especifica un aminoácido. Bien, el código genético es no ambiguo, en el sentido de que cada triplete especifica solo un único aminoácido. Para explicar esto voy a ver otro cuadro. Se encuentra acá. ¿Qué significa que es no ambiguo entonces? Que cada triplete especifica solo un único aminoácido. Por ejemplo, este triplete de acá, este codón, especifica solamente para lisina. Este específico de acá especifica para metionina. Es decir, cada uno de estos codones solamente especifican un único aminoácido. Después, otra característica, el código es degenerado, en el sentido de que un determinado aminoácido puede ser especificado por más de un codón. Por ejemplo, acá en la prolina está especificado por 4 tipos de codones. En la leucina sucede lo mismo, tiene 4 codones que a simple vista parecen distintos, pero todos estos, cada uno de ellos, especifican un solo aminoácido. Eso es lo que quiere decir cuando se refiere que es degenerado. El quinto dice que el código contiene una señal de inicio y 3 de fin, que son tripletes que inician y terminan la transducción respectivamente. Es decir que un triplete determinado es el que indica el inicio de ese código y 3 tipos de tripletes son los que indican el fin de ese código, o sea, de la secuencia. Voy a mostrar en otro cuadro cuáles son los tripletes. Acá en este cuadro figuran los
64 aminoácidos posibles luego de realizar todas las combinaciones. Y acá está marcado el triplete que marca el inicio. Cada código va a iniciar con este tipo de triplete. Y aquí en estos podemos ver los 3 tripletes que marcan el final del código. O sea, en una cadena tenemos al inicio este triplete, y dependiendo de la secuencia de ese gen va a terminar o en este triplete, o en este triplete, o en este triplete. Es lo que digamos señala el inicio y el fin de la secuencia de un gen. Bien, el sexto punto dice que el código genético no tiene comas. Una vez que inicia la traducción del ARN mensajero, los codones se leen por orden y sin interrupción. Esto es simplemente que entre cada codón no existe un espacio, no existe ninguna coma ni nada, sino que toda la secuencia del ARN es de corrido, no hay interrupciones. Luego, en el séptimo punto, dice que el código genético no es solapado. Una vez que empieza la traducción, cada ribonucleótido dentro del ARN mensajero forma parte de un único triplete. Es decir, cada ribonucleótido que están acá, que son estos, digamos, no se pueden superponer. Es decir, este codón no puede agarrar ribonucleótidos de este codón, sino que cada uno forma parte de un único triplete. No comparten los ribonucleótidos. Bien, eso es lo que significa que es no solapado, que no se superponen, por decirlo de otra manera. La secuencia de codones en un gen es colineal con la secuencia de aminoácidos que forman la proteína codificada. Es decir, esta secuencia de ARN mensajero es colineal con la secuencia de aminoácidos que forman la proteína que ya está codificada. Bien, el último punto dice que el código es casi universal. Por supuesto existen, dice casi porque hay algunas excepciones, pero casi todos los virus, procariontes, arqueas y eucariontes usan el mismo diccionario de codificación. Por eso es universal. Bueno, ahora vamos a continuar con el código que revela varios patrones entre los 64 codones. Las diversas técnicas aplicadas para descifrar el código genético han producido un diccionario de 61 codones en tripletes asignados a los aminoácidos. Los otros 3 restantes de tripletes son señales de terminación o de stop y no especifican a ningún aminoácido. En esta parte debemos mencionar, como ya habíamos dicho al principio, en una de las características del código, que el código genético es degenerado. También vamos a explicar la hipótesis del tambaleo. Como habíamos mencionado, en la hipótesis, o sea, cuando decimos que el código es degenerado, como predijeron los primeros investigadores, lo que quiere decir que la mayoría de los aminoácidos están especificados por 2, 3, 4 y hasta 6 codones diferentes. Por ejemplo, acá en el caso de la leucina está codificado por 6 codones.
En el caso del triptófano, que se encuentra en esta posición, y en el caso de la metionina, únicamente están codificados por un único codón, a diferencia de los demás. Y como habíamos dicho, también acá hay tres tipos de codones que especifican la finalización de una secuencia. Son los codones stop o final. El científico Crick observó este patrón de que el código es degenerado en todo el código, y en el año 1966 postuló la hipótesis del tambaleo, en la cual predice que los dos primeros ribonucleótidos del triplete son más importantes que el tercer miembro para traer al ARN transmisor correcto. Es decir, que los dos primeros del codón, ribonucleótidos del codón, son más importantes que el tercero para atraer, digamos, al ARN transmisor. También debemos mencionar que el código genético es ordenado. ¿Qué quiere decir que el código genético es ordenado? Que ciertos aminoácidos químicamente similares comparten una o dos bases intermedias en los diferentes tripletes que lo van a codificar. Por ejemplo, el uracilo y la citosina están presentes a menudo en la segunda posición del triplete, que especifican aminoácidos que son hidrofóbicos. Aquí podemos observar entonces en el caso de la valina, que tiene al uracilo en la segunda posición, químicamente es hidrofóbico, al igual que la alanina, que tiene la citosina en la segunda posición y que también es hidrofóbico. Eso quiere decir que son químicamente similares. El resultado final de un código ordenado de esta manera amortigua una potencial mutación que pueda llegar a tener la proteína. El código genético. El código genético nuclear es universal, de manera que un determinado triplete o codón lleva información para el mismo aminoácido en diferentes especies. Pero existe una única excepción a esta universalidad: el código genético mitocondrial. La pregunta es, ¿cómo podría el ADN, un ácido nucleico, especificar una proteína compuesta de aminoácidos? Lo logra mediante un proceso llamado transcripción, en el cual una molécula de ARN se sintetiza sobre un molde de ADN. Esto representa el paso inicial del proceso de flujo de información dentro de la célula. El primer paso es la iniciación. El ARN se une a una secuencia de ADN llamada promotores, uniéndose aproximadamente a unos 60 pares de nucleótidos de la hélice, de los que 40 están corriente arriba del punto inicial de la transcripción. Así, la hélice se desnaturaliza, haciendo que la cadena molde del ADN sea accesible a la enzima. La cadena molde actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer ese molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir del nucleótido complementario. El transcripto de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN contraria, pero contiene la base uracilo en lugar de timina. La enzima recorre el gen por completo hasta que finalmente encuentra una secuencia nucleotídica específica que actúa como señal de terminación. El resultado es una molécula de ARN mensajero complementaria a la secuencia génica de las dos cadenas de la doble hélice.
A su vez, cada codón de ARN mensajero es complementaria a la región anticodón del ARN de transferencia correspondiente. Ahora vamos a hablar en el proceso de transcripción en eucariota del ADN, que consiste en la obtención de ARN a partir de la información obtenida en el ADN. Dentro de esta transcripción podemos obtener ARN mensajero, ARN transferente y ARN ribosómico, que aquí en este video nos vamos a centrar en el ARN mensajero. El ARN mensajero se obtiene a través de la información contenida en determinada secuencia del ADN que denominamos genes, que son las regiones codificantes, las cuales contienen la información, también denominados exones, y los espacios que existen entre exones y exones se denominan intrones, o también regiones no codificantes. Estos a su vez son importantes para el proceso que activan o inhiben la transcripción del ADN a ARN mensajero. Imaginemos estas dos cadenas de ADN para explicar de una manera más sencilla. Imaginemos que acá tenemos un gen. Vamos a explicar acá un gen. Este gen o secuencia se va a convertir en ARN mensajero. La cadena o secuencia que va a contener el gen se va a convertir en cadena molde, y la secuencia codificante se va a llamar, esta cadena complementaria se va a llamar secuencia codificante, porque esta va a ser la que contenga la información y la otra va a servir como molde. Para que se transcriba el gen necesitamos una secuencia que se denomina promotor. Podemos dibujar acá la secuencia promotor, como podemos ver acá. Secuencia promotora va a ser este promotor la que va a iniciar la transcripción. La transcripción se produce justo en el inicio del gen, es de ahí en el transcripto 5 y termina en el transcripto 3. Se va a ir sintetizando una molécula de ARN mensajero. No es el ARN mensajero final la que va a salir, sino una molécula llamada pre-ARN mensajero. Este va a sufrir una serie de modificaciones para luego ser reconocida por los ribosomas en el citoplasma, para evitar justamente ser degradados por las nucleasas que hay en el citoplasma. Una vez esas modificaciones, en el extremo 5, 5' o transcripto, se produce la edición de una caperuza. Es justamente esta caperuza la que va a ser reconocida por los ribosomas. En este pre-ARN mensajero hay secuencias que no van a ser traducidas, que van a ser eliminadas, y es lo que se conoce como intrones. Entonces, estos intrones deben ser eliminados
por un proceso denominado splicing. Por lo tanto, la molécula de ARN mensajero va a ser más pequeña que el ARN premensajero. Como pueden observar, va a ser más corto debido a la eliminación de los intrones. En este video vamos a hacer una síntesis de todo nuestro contenido, es decir, el proceso de la transcripción. Aquí vamos viendo cómo la molécula de ADN es activada. Cuando es activada, la enzima de ARN polimerasa, que es la que vemos ahí, se une al inicio del gen, que se va moviendo a lo largo de la cadena produciendo una hebra de ARN, utilizando las bases nucleotídicas libres, que vemos la que se están uniendo ahí. El código de ADN determina el orden en el cual las bases libres se van a agregar al ARN. Y esto es la transcripción. Antes de ser utilizado para producir proteínas, necesita ser procesado este ARN, es decir, agregar o remover secciones. Luego de eso, el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma.